pues, ¿qué es lo que hoy vamos a aprender? Ya les decía, el cálculo de metrado de alambre para instalaciones eléctricas. La competencia que hoy necesitamos alcanzar es conocer el procedimiento para calcular la cantidad de alambre rígido o cable, ¿verdad?, a emplear en una instalación eléctrica empotrada. ¿Se puede utilizar para lo que es instalaciones sobrepuestas? Claro, lo podemos utilizar también. Pero regularmente eso se utiliza para instalaciones empotradas, ¿ya? Cuando hablamos de instalaciones empotradas nos referimos a aquellas que no son visibles, ¿va? Que la tubería está dentro de la, en este caso, de las paredes y bajo el piso o en la terraza, ¿verdad? ¿Ya? Puede ser sobrepuesta, puede estar sobre, digamos, en este caso, en la parte aérea, si es de lámina, entonces podría ser sobrepuesta, pero regularmente es una mixta, ¿verdad? Porque hay tubería que no se puede ver y hay tuberías visibles, entonces puede ser un tipo de instalación mixta. Pero veamos, sigamos. Una operación importante en las instalaciones eléctricas es calcular la cantidad de alambre necesaria para realizar la instalación. A esta actividad se le denomina metrado. Esto es algo muy importante. Como ustedes notan, ahí nos aparecen los rollos de cable. Los rollos de alambre rígido tienen 100 metros de longitud. Cuando usted va y dice, yo quiero un rollo, una caja de alambre, son 100 metros de longitud. Entonces, un ejemplo, usted podría decir, compren 2 cajas o 2 rollos de alambre calibre 12. Ya, y podrían agregarle y unos 100 metros más de color rojo. Y necesito tal. Entonces nosotros podemos solicitar por rollos, ya que por metro es mucho más caro que comprarlo por rollo, ya el rollo o la caja de alambre es un poquito más barato. ¿Por qué les digo caja o rollo? Porque en algunas ferreterías pues lo llaman cajas, ¿verdad? Caja de alambre. Entonces usted pide una caja de alambre. Muy bien, veamos. Para determinar la longitud de cada bajada o subida de los accesorios eléctricos, debe saberse que la altura promedio de una vivienda es de 2.4 metros. ¿Qué significa? Que la altura entre el piso y el techo, es decir, no tomando el grosor del piso ni tomando el grosor de la terraza, sino estamos hablando de sobre el nivel del piso y bajo la terraza, regularmente son de 2.40 metros. Eso es estimativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto, algunas viviendas pues le ponen un poquito más alto, otros le ponen un poquito más bajo. Eso ya dependerá del constructor y de lo que haya realizado, ¿verdad? Porque algunos lo hacen más alto para no sentir mucho calor y otros lo hacen más bajo, porque dependiendo a la altura promedio de las personas, además de eso, la ubicación ayuda a que haya más calor, ¿verdad? Entonces, eso dependerá mucho. Siguiente, se denomina bajadas a aquellas conexiones de un centro de luz. Que hablamos de un centro de luz, de una plafonera que está en medio regularmente de un ambiente, hacia el interruptor. Cuando hablamos de bajada nos referimos a eso, a un tubo que va desde lo que es la plafonera hacia donde está un interruptor. Recibe este nombre porque va del techo hacia la pared. Decimos también bajada el pulsador de timbre, bajada de timbre y bajada de tablero. ¿Por qué el tablero? Porque el tablero de distribución también puede ser de bajada como también de subida. Subida se refiere a las instalaciones que van desde el piso hacia la pared donde se instalará el accesorio eléctrico. Un ejemplo típico es la instalación de los tomacorrientes que van a una altura de 40 centímetros del piso en algunos casos, 1.10 metros. Recuérdense que cuando hablamos de 40 centímetros nos referimos
a los usos de uso común, y estos regularmente están en el ambiente, en estos ambientes, ¿verdad? Que es un dormitorio, la sala, ya en esos lugares, pues regularmente están a esta altura, 40 centímetros. Podría ser también en el corredor, regularmente los tomacorrientes a esta altura los encontramos. Pero en algunos casos están a 1.10 metros, ¿ya? 1 metro con 10 centímetros. Estos regularmente los encontramos en el ambiente, en este caso de cocina, en este caso en los baños. A esa altura podemos nosotros encontrar este tipo de elementos, ¿ya? Los tomacorrientes pueden tener esa altura, ¿verdad? Recuérdense, 40 centímetros son los de uso común, pero ya en cocina regularmente se ponen a 1.10 metros. ¿Esto por qué? Porque los cables se utilizan los electrodomésticos como lo que es en este caso, lo que es un microondas, es muy corto, ¿ya? Y un microondas no está en un nivel bajo, está en un nivel alto, ¿ya? Está sobre una mesa, está sobre un mueble, y pues no tiene un cable largo para conectarlo hasta abajo, ¿verdad? Entonces, por eso tiene esa altura. Una licuadora, lo mismo, su conexión es corta. Si ustedes han visto las cafeteras, también su cable es corto. Una waflera, su cable es corto, que son utensilios o electrodomésticos que se utilizan en la cocina, ¿verdad? Son cortos sus cables. Entonces, por eso que en esos ambientes, pues prácticamente tienen esa altura. Entonces, para facilitar el cálculo del alambre se utiliza el siguiente esquema, con las alturas técnicamente reconocidas en los principales accesorios. Y esto es, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Recuérdense que esto lo vimos en la clase pasada. Ahorita prácticamente solo vamos a hacer un pequeño repaso acerca de ello, porque ya lo explicamos, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que lo podamos ver completo. Muy bien. Si notamos, aquí aparecen las alturas en las cuales nosotros agregamos nuestros accesorios. Recuerden que esto es, las alturas que nosotros vemos de este lado, son las alturas con respecto al nivel del piso, ¿ya? No es del techo hacia cada accesorio, sino del piso hacia cada uno de esos accesorios. Un ejemplo, los tomacorrientes tienen 40 centímetros entre el piso y el tomacorriente, ¿ya? En el caso de lo que es cocina, alguien diría, pero ¿para qué? ¿Qué es ese cocina, verdad? Cocina nos referimos a lo que es los tomacorrientes especiales que son para estufa eléctrica, ¿ya? Estos están conectados a 0.80 metros, que significa 80 centímetros, ¿ya? Esa es la altura. La altura de un tomacorriente. En este caso, ¿qué tomacorriente estamos hablando? De los que regularmente están en cocina o pueden estar en un baño. Estos están a 1.10. Recuérdense que un baño se utiliza estos para lo que son una secadora de pelo, se utiliza para lo que es una afeitadora, así, para que las chicas se hacen los colochos o lo que sea, ¿verdad? Allí para eso se utiliza eso. Entonces, esa es la altura. Aquí estamos hablando de los pulsadores e interruptores. ¿A qué nos referimos a los pulsadores? Aquellos que se utilizan para el timbre, ¿verdad? En este caso, esta altura es de, si nos damos cuenta, están a 1.40 metros, ¿ya? A esa altura. Ya la altura entre el piso y el techo, eso no nos interesa. Esto puede variar, ¿verdad? Pero las alturas, un ejemplo, alguien dice, pero mi casa tiene 2.70, un ejemplo, tiene 2.70. Mi casa, la altura del techo es 2.70. Ah, muy bien. Eso no nos interesa. ¿Ya? ¿Es importante saberlo? Sí, porque dependiendo a eso, nosotros vamos a hacer las de bajada. Vamos a saber cuánto cable necesita las de bajada.
Pero con respecto a las alturas que vamos a colocar cada elemento no nos interesa, porque las alturas son del piso hacia el accesorio, ¿ya? Un ejemplo, en este caso la altura del tablero de distribución es a 1.80 metros. Entonces, esto independientemente si la casa tiene 2.40 o tiene 2.70, todo el tablero va a estar la altura de entre el piso y el tablero, estamos hablando de 1.80. Entre el piso y en este caso un braquete, es decir, una caja de paso, una caja de suministro eléctrico, puede estar a una altura de 2 metros. El timbre no va a estar pegado al techo, va a estar en la pared, y este puede estar entre una altura de 2.6 metros, ¿ya? Entonces, así es como nosotros calculamos las alturas, ¿ya? Así es como nosotros calculamos las alturas. Muy bien. Sabiendo esto, pues ya podemos empezar con el resto de actividad. Yo no sé si hay alguna duda hasta ahí, chicos, alguna duda que tengan para poder resolver. Así podemos dejarlo ahí o continuar. ¿No hay dudas? Todo clarito, como el agua turbia. Bajada, recuérdense que estamos hablando de la terraza o el techo hacia los accesorios, ¿verdad? En este caso, el tablero de distribución puede tener tanto bajadas, tubería de bajada, como de subida. Los interruptores regularmente solo son de bajada, estos no son de subida, porque vienen en este caso, de las cajas octagonales. Ya, en el caso de los timbres, lo mismo, ya, estas son de bajada. El pulsador también es de bajada. Muy bien. Todo lo que es cocina. Si notan cocina acá, este tomacorriente de cocina no tiene otro cable aquí. Ya como nosotros vemos aquí el tomacorriente de uso común. ¿Por qué no tiene dos? Porque regularmente este es un solo circuito. ¿Se recuerdan que yo les hablaba de que hay circuitos especiales? Un ejemplo está lo que es la estufa. Este no puede tener otras ramas, es decir, alimentar otros circuitos, sino tiene que ser específicamente para eso. Es decir, vamos a tener un tomacorriente, un flipón en nuestro tablero, específicamente para cocina. No puede haber para más. Ya, es decir, este cable viene y tiene que subir aquí y llegar al tablero. Este no tiene otra alimentación, ¿ya? Esto aquí es otro tubo aparte que sube acá y llega acá, ¿ya? Pero esto de tomacorriente sí. ¿Por qué tiene una de subida y una de bajada? Porque este va a venir a alimentar otro tomacorriente, ¿ya? Y si ahí finaliza, pues ahí quedaría. Si tiene o que alimentar otro, pues baja también y se va y sube. Así es como están los tomacorrientes regularmente, como yo les indicaba. Pueden estar así o algunos lo ponen en este caso en la solera, ¿ya? En la solera, digamos, aquí hay una fundición, entonces los tomacorrientes vienen aquí y se conectan acá. Un ejemplo, perdón, aquí me equivoqué, vamos a borrar esto. Muy bien, ahí estamos. Entonces, este viene y se alimenta acá. Este viene y este va y sube a la caja de distribución. Entonces puede estar en la solera así o puede estar bajo el piso, pero regularmente lo hacen bajo el piso, ¿ya? Pero algunos lo hacen en la solera. Eso ya dependerá de cómo lo hayan diseñado, pero regularmente está bajo el piso, ¿ya? Es decir, la mayoría lo hace bajo el nivel del piso. Muy bien, continuamos.
Vemos que hay de bajada como hay de subida. Ya, estos tomacorrientes también en este caso, de lo que es cocina, pueden haber varias, ¿ya? En este caso tiene uno, porque regularmente en cocina no se ponen varios, ¿verdad? Se ponen uno, dos, en lo mucho unos tres, si es que es tanto la necesidad, pero al contrario, un tomacorriente es lo que se utiliza ahí en cocina, ¿verdad? Pero pueden haber más, ¿ya? Y estos pueden estar conectados con estos tomacorrientes pequeños también, ya no es necesario, digamos en este caso, que tenga un circuito diferente, sino esto podría venir acá, podría venir acá y alimentar eso, y este otro venir aquí, alimentar a otro, y este alimentar acá, así podrían estar, ¿verdad? Eso es independientemente a los circuitos. Recuérdense que los tomacorrientes, decíamos que en un solo circuito podemos colocar como máximo 8, ¿ya? Eso es lo que nos indica la norma. Muy bien. ¿Dudas, chicos? ¿No hay dudas? Si no hay dudas, continuamos. Eso es solo para recordar lo que vimos en la clase pasada. Según la tabla anterior, podemos determinar la longitud de los cables a emplear en las subidas o en bajadas de los accesorios eléctricos que se van a instalar. Así, por ejemplo, al interruptor se le asigna 1.35 metros de longitud de alambre. ¿Cómo así 1.35 de longitud de alambre? Estamos hablando de un interruptor. Veamos. ¿Por qué 1.35 metros? Bien. Primero veamos. La altura de esta vivienda es de 2.40. 2.40. Veamos. Lo que nos está indicando acá con respecto a la altura, nosotros tenemos que entender que lo que nos dice acá, que es el interruptor está conectado o está instalado en la altura de 1.40, ¿qué significa? Que es del piso hasta acá. Pero nosotros no vamos a calcular del piso hasta acá porque los cables van a venir de aquí, de esta altura, hacia el techo, ¿ya? Si la altura de esta vivienda, es decir, de piso a lo que es el techo, es de 2.40, si el tomacorriente está a 1.40, prácticamente aquí sería de 1 metro. Entonces, de aquí para la altura del techo, ya llevamos 1 metro de altura. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué 1.35? Porque el cable no va a llegar aquí nada más. Recuérdense que un tomacorriente le tenemos que poner su mecha. ¿Qué significa eso? De que el cable va a salir acá. ¿Ya? ¿Eso para qué? Para conectarlo en el accesorio. ¿Y cuánto le ponemos ahí de mecha? ¿Alguien se recuerda cuánto le poníamos de mecha? Bueno, si nadie se recuerda, son 20 centímetros. Eso es lo que nosotros dejamos de mecha. Muy bien, ¿alguien escribió por ahí? Vamos a ver, 15. Muy bien, 15 es una medida correcta, 15. Pero nosotros regularmente le colocamos 20, ¿ya? 20. 20, ¿por qué? Porque esto nos da la opción de poder maniobrar muy bien. En este caso, cuando nosotros le quitamos o en este caso desaislamos la parte o el extremo, prácticamente para poder hacer contacto o atornillarlo dentro del accesorio, pero prácticamente ya le estamos robando un pedacito. Imagínense que usted se equivoque, le corte ese pedazo y le vuelva a agarrar otro poco. Entonces, para que no tengamos ningún problema, 20 centímetros. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Está la curva. Vean, aquí hay una curva. Esta curva también roba otro poquito. ¿Cuánto le agregamos aquí? Entonces, para eso, un curvaducto, nosotros le agregamos 0.15.
.15 centímetros. Entonces, si sumamos, les estoy hablando solo de aquí hasta acá arriba, ¿verdad? No estamos hablando hasta donde está la plafonera, solo de este pedacito, de aquí hasta acá. Si nosotros sumamos 1 metro más 20 centímetros, sería 1.20, más 0.15 centímetros sería solo esto. Prácticamente estamos hablando de 1.35 centímetros. A eso se refiere eso, ¿verdad? 1.35. ¿De qué? De aquí hasta acá, ¿ya? Eso sería lo que nos está diciendo aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Según la tabla anterior, podemos determinar la longitud de alambre a emplear en las subidas y o bajadas en los accesorios eléctricos que se van a instalar. Así, por ejemplo, tenemos al interruptor, se le asigna 1.35 metros. ¿Y esto por qué 1.35 de longitud de alambre? 1 metro, que es la altura que está entre el techo y lo que es la caja rectangular. 0.15 metros, que nos va a servir para lo que es la curva. Y 0.20 metros, que va a ser lo que es la mecha. 1 metro es la altura del techo hacia la caja rectangular. En la caja se instalará el interruptor. A esta cantidad se le suman 15 centímetros por la longitud del codo, que está empotrado en el techo, y 20 centímetros más por la longitud de alambre que se deja como mecha. Esta mecha facilitará la instalación del interruptor. Teniendo en cuenta todos estos detalles, podemos determinar la longitud promedios para cada bajada o subida hacia el accesorio eléctrico a instalar. Tomacorrientes bajos. Oigan, tomacorrientes bajos. Nos vamos aquí arriba. Tomacorrientes bajos. Vean aquí. Un tomacorriente bajo, ¿cuánto es? Entonces aquí es muy fácil, ¿verdad? Un tomacorriente bajo, pues nosotros sabemos que tiene una altura de aquí hasta acá de 0.40 metros. Muy bien, pero ¿será que solo eso necesitamos? No. Necesitamos la mecha y lo que es la curva, ¿verdad? Y esta curva. Entonces prácticamente decimos 0.40 más 0.15 más 0.20, ¿verdad? ¿Y cuánto nos da eso? Bueno, 40, 50, 60 y 15, 75. Veamos si lo coloqué bien. Vamos a revisar. Vamos a ver. Aquí está mal, ¿verdad? 0.75. Ya aquí tengo un error, lo voy a arreglar. 0.75. Tomacorrientes. Entonces, un tomacorriente alto, recordemos que un tomacorriente alto está a 1.10 metros. Entonces, 1.10 metros más 0.5 de la curva más 0.20 de lo que es la mecha nos da 1.55. Pulsador de timbre. Pulsador de timbre. ¿Por qué 1 metro? Si el pulsador de timbre va a 1.40 es porque no es de subida. Este es de bajada, ¿ya? Recuerden que esto puede variar. En el caso de las subidas puede variar la cantidad de cable.
más no la altura. Es decir, los pulsadores siempre van a estar a 1.40. Pero la cantidad de cable puede variar. ¿Esto por qué? Por la altura que tenga el techo. Si el techo es 2.70, como les estaba dando con anterioridad, un ejemplo, 2.70, entonces nosotros tenemos que hacer una operación ahí. Un ejemplo, vengo yo, tomo mi calculadora y digo 2.70 menos los 1.40. 1.40. ¿Y cuánto nos da esto? Nos da 1.3. Entonces son 1.3. ¿Ya? 1.3 metros. A eso, esa es la cantidad de lo que yo voy a agregarle. Pero como en este caso, este ejemplo es de 2.40, entonces aquí son 1.40, entonces el resto que está aquí es de 1 metro. 1 metro. Muy bien. Más la mecha, que serían de 20, 0.20, y la curva, que son 0.15. Entonces ya con eso yo ya tengo el dato, y ahí es por eso que me da 1.35. Tablero de distribución. Muy bien. El tablero de distribución yo tengo que identificar que es uno de bajada o puede ser de subida, dependiendo qué es lo que yo esté haciendo acá. Si es de bajada, está a 1.80 menos 240. Es decir, digamos, tenemos 240, tenemos 2.40 menos, la altura es de 1.80, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que yo necesito de tubería es 0.6, ¿ya? 0.6. Entonces, dependiendo a lo que yo tenga, que es 0.60 o 6, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo necesito, 0.6 metros más 0.15 más 0.20, y con eso ya tenemos nuestro dato. No sé si hay alguna duda ahí, chicos. Teniendo eso, ya nos vamos. Un timbre o dispositivo de llamada, estamos hablando de 0.35, ya. Como el timbre es de bajada, recordemos que el timbre es de bajada, está a 2.6, entonces, como es de bajada, 0.35 más 0.15 más 0.20 nos da 0.70. Vamos a ver si es correcto. 35, 40, 50, 60, 70. Ahí estamos, es exacto, 2.70 metros. Muy bien. No sé si hay alguna duda, chicos, ahí. Pregunta. No, profe. ¿Dudas? No hay dudas. Muy bien. ¿Cuánto de cable llevaría el tomacorriente especial que es para una estufa eléctrica? ¿Cuánto de cable? Solo estamos hablando de aquí, ¿verdad? De la altura, de acá hasta acá. No estamos hablando de más. Solo estamos hablando de aquí hasta acá. Hasta donde llega acá. A ver, ¿cuánto es? Muy bien. Si nadie quiere responder, 0.80 más. Le agregamos lo que es la mecha, que son 0.20. Perdonen que no agregue todo porque mi lapicito no mucho funciona. 0.20. ¿Y qué más? La curva, que son 0.15. Más 0.15. Entonces, si sumamos eso, sería 0.80 más 0.20 más
prácticamente nos tiene que dar 1.15. Entonces, ¿cuánto de cable se utiliza? De aquí hasta acá, prácticamente sería 1.15 metros. ¿Ya? 1.15 metros. Eso es lo que nosotros hacemos. Muy bien, espero que ya haya quedado claro eso. Recuerden que solo estamos hablando de subidas y de bajadas ahorita, nada más. No estamos hablando la distancia entre ellos. Ahora vamos a entrar a esa parte. Muy bien. A estas medidas, dice acá, vamos a agrandarlo un poquito más para que, por si no logran leerlo o está muy pequeño. Ya. A estas medidas se le suman la distancia que hay entre el centro de luz y la bajada en los casos de interruptor o las subidas en el caso de tomacorrientes. Un plano eléctrico se representa mediante escala, generalmente 1:100 o 1:50. La escala es la proporción de tamaño real en la que se ha dibujado el plano de la vivienda. Por ejemplo, si empleamos una escala 1:100, significa que 1 centímetro en el papel representa 100 centímetros de tamaño real de la vivienda. La escala 1:50 indica que 1 centímetro del plano equivale a 50 centímetros de la vivienda. Observe el gráfico siguiente. Tiene 3 tomacorrientes. Vamos a ver cuál es el gráfico. Está aquí abajito. Observe el gráfico siguiente. Está aquí. A instalar. Asumimos que al tomacorriente 3 le está llegando la alimentación mediante 2 alambres. Recordemos que como esta es una instalación de tomacorrientes, vamos a hacerlo más grande porque está muy pequeño. Muy bien, aquí está, miren. Recuerden que una instalación de tomacorrientes lleva 2 cables, ¿ya? Una viva y una neutra. Vean, la alimentación viene de este ambiente que está acá. Viene aquí, llega acá, de este sale, llega acá, viene para acá. Recuérdense que, como les decía, como se los indicaba, regularmente los tomacorrientes están ubicados de esta manera, ¿verdad? Digamos que fueran estos 3, prácticamente están así. Eso independientemente de la distancia que haya entre ellas. Un ejemplo, este es el 3. Entonces el 3 viene una línea que viene de otra habitación. Entonces, este viene, baja, va por el piso y luego sube. Ahí tiene su curva. Y este va, viene aquí. Y aquí, perdonen, ya no tendría, ¿verdad? Porque aquí finaliza. Entonces, prácticamente, ahí sería. Solo voy a borrar porque lo dejé en la orilla, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos. Se quedó trabado aquí. No quiere moverse mi herramienta acá. Está. Muy bien, entonces regularmente así es como nosotros lo encontramos, ¿verdad? Ahí se me movió todo. Vamos a limpiarlo mejor y ya está. Muy bien. Entonces nosotros así lo encontramos, así es como están los tomacorrientes. Por eso es que hay una línea que entra, una línea que sale, y este entra al tomacorriente 2, luego una línea que sale y llega al tomacorriente 1, y ahí finaliza. Entonces por eso nos indica acá arriba y dice, observa el gráfico siguiente, tiene 3 tomacorrientes a instalar. Asumimos que al tomacorriente 3 le está llegando la alimentación mediante 2 alambres. Eso viene de aquí, vienen 2 cables. Recuerden que un tomacorriente se alimenta con viva y neutra, directa.
no tiene apagador, no tiene nada. Entonces, mediante 2 alambres, y tiene que hacer las conexiones desde ahí hacia los demás, es decir, viene, alimenta aquí, luego sale. Para calcular la cantidad de alambre a emplear, se mide con una huicha. ¿Qué es una huicha? Prácticamente una cinta métrica, como nosotros lo llamamos un metro, ¿ya? O regla la distancia entre cada uno de los tomacorrientes, considerar las curvas que tiene el entubado en el plano. Muy bien. Para calcular la cantidad de esto, ¿cómo lo hacemos? Primero, el tomacorriente 1 tiene una longitud de separación al tomacorriente 2 de 8 centímetros, es decir, entre ¿ya? El tomacorriente 1, el tomacorriente 1 tiene una longitud de separación al tomacorriente 2 de 8 centímetros, es decir, que prácticamente lo que nos está diciendo es que de aquí hasta acá hay 8 centímetros. Y entre el tomacorriente 2 al 3 hay 6 centímetros. Esto que les estoy diciendo no significa que eso sea la medida de una vivienda, no. Esto es la medida que hay en un plano eléctrico, ¿ya? Un plano eléctrico, es decir, un dibujo. ¿Saben ustedes que un dibujo de una vivienda no está a la medida exacta, medida real, sino está a escala? ¿Ya? Está a escala. ¿Qué significa? Está en pequeño, solo que conserva las medidas reales. En este caso, esta cantidad se multiplica por la escala utilizada en el plano eléctrico. Si la escala es 1/100, ¿se recuerdan que decía acá arriba en la escala 1/100? Indica que 1 centímetro aquí en el plano equivale realmente en la vivienda 1 metro. Es decir, si aquí hay 8 centímetros, prácticamente real en una vivienda hay 8 metros. Ya hay 8 metros. Entonces, así es como nosotros empezamos a trabajar. ¿Ya? Nosotros leemos un plano, lo medimos mediante una regla, o en este caso lo medimos mediante un escalímetro, dependiendo qué es lo que estamos utilizando. Es 1/10. 14 por 100 es igual a 1.40 centímetros, lo que equivale a 4 metros. ¿Por qué? 14 metros. ¿Por qué eso? Dice, el tomacorriente 1 tiene una longitud de separación del tomacorriente de 2 al 8, con tomacorriente 2 de 8 centímetros. Y entre el 2 y el 3, entre este 2 y el 3, hay 6 centímetros. Entonces, 8 más 6 son 14 centímetros. 14 centímetros. Esta cantidad se multiplica por la escala utilizada en el plano eléctrico. Si una escala es de 1/100, entonces nosotros multiplicamos 14 por 100. Es igual a 1, o en este caso 1400 centímetros. Y 1400 centímetros, estamos hablando de que esto equivale a 14 metros. A los 14 metros, recuérdense que esto solo estamos hablando de la distancia que hay entre ellos. A los 14 metros hay que agregar 75, aquí sería 75 metros por cada subida de los tomacorrientes. En el gráfico tenemos 4 subidas, es decir, aquí, perdón, es 75. 4. Entonces, prácticamente aquí voy a modificarlo porque si no nos va a dar. Ahí está, muy bien. A los 14 metros hay que agregarle 75 centímetros por cada subida a los tomacorrientes. En el tráfico tenemos 4 subidas. ¿Por qué 4? Veamos, hay uno aquí, uno que sube, 2, 3 y 4, ¿verdad? Solo es de aquí hasta acá. No estamos hablando de aquí para allá, solo estamos hablando de aquí para acá. ¿Por qué? Porque aquí hay una subida, aquí hay 2 subidas y aquí hay otra. Prácticamente estamos hablando de
4 subidas. Por lo tanto, 75 por 4 son 300 centímetros. Y recuerden que un metro es igual a 100 centímetros. Estamos hablando de que equivale a 3 metros. Podemos decir que para instalar los 3 tomacorrientes se emplean 14 más 3 metros, 14 que son la distancia que habían entre estos, y más las subidas, prácticamente estamos hablando que necesitamos 16.84 metros de cable. Pero recuerden que no solo es un cable, porque aquí van 2 cables, van 2, un rojo, un negro, o un negro y un blanco. Entonces, esos 2 cables prácticamente necesitamos 16.8 metros, 14, 15, aquí tendría que ser 17. Aquí, perdón, me equivoqué también. 17 metros, digamos, de rojo. Y necesitamos también 17 metros de negro. Si notan cuánto cable lleva esto, es bastante cable lo que se necesita. Solo con esto, ¿verdad? 17 metros de rojo y 17 metros de negro. Solo con eso. Imagínense una instalación de una vivienda. Esto es bastante cable, ¿ya? Veamos aquí. Tenemos un pequeño plano. Este es un plano muy simple, ¿verdad? No está tan complicado para poderlo resolver. Vamos a hacerlo más pequeño. Ahí está. Muy bien, yo creo que ahí ya logramos verlo todo. Vamos a mover esto por acá. Ahí está. Si nosotros notamos, aquí tenemos un plano eléctrico. ¿Cómo hacemos para obtener la cantidad de cable que se necesita para esta instalación? Muy bien. ¿Cómo se hace eso? Pues, recuerden que aquí son 10 metros. La distancia que hay entre estos 2 tomacorrientes. A ver, ¿alguien tiene ya el dato? Bien, Profe, ¿sí? ¿no son incluyendo la subida 11.5? Incluyendo la subida. ¿Cuánto sería? 11.5. 11.5. Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque le vamos a sumar los 0.75 metros. ¿Por qué 0.75 metros? Porque recuerden que la altura en que está un tomacorriente es 0.40 más 20 de mecha más 15 de curva, prácticamente estamos hablando de 0.75. Pero como aquí lleva una subida y en ese otro tomacorriente tiene otra subida, entonces aquí sería 0.75. Y a esto, pues prácticamente ya sacamos el resultado. 0.75 más 0.75 nos da 1.5, entonces sería 11.5 o 0.50 metros. ¿Ya? Ahí estaríamos con esa parte. Entonces ya nos vamos. Un ejemplo, que aquí esta parte de acá tenga unos 2 metros. Un ejemplo, ¿verdad? Como esto es estimativo. Que esto, la distancia acá, haya 3 metros. Entonces, ¿cuánto sería? 3 metros. ¿Cuánto sería lo de cable que lleva ahí?
4.5. Ah, muy bien, 4.5 más, le vamos a agregar más 1.50 metros. Es igual, le vamos a agregar, ¿por qué 1.50? Porque son 0.75 más 0.75, eso nos daría. Entonces nos da 4.50 metros, ¿verdad? 4 metros con 50 centímetros. Muy bien, ya llevamos esa cantidad de cable, solo de aquí para acá. Ahora hablemos de aquí hasta acá. Un ejemplo, que hayan, ¿qué dijera yo? Unos 15 metros. O pongámosle unos 20 metros. 20 metros de aquí hasta acá. ¿Cuánto de cable sería entonces? $20 metros. ¿Cuánto le vamos a sumar? ¿Cuánto sería? 21.50. Ah, muy bien. Más 1.5. Más 1.5. Esto es igual a 21.5 metros. Bien, ya tenemos aquí. Ahora, de aquí para acá, hayan unos, ¿qué? 4 metros. Un ejemplo. 4 metros. A ver, ¿cuánto le tendríamos que agregar ahí? Si tienen alguna duda me dicen. Si algo no se recuerda me dicen. ¿Cuánto sería ahí? Ya con esa la vamos a cerrar porque ya se nos fue la hora. A ver, dígame. ¿Alguien tiene? Muy bien. Veamos. La subida acá en el tomacorriente sigue siendo la misma. ¿Cuánto es? 0.75. Pero recuérdense que la altura de una caja de distribución es diferente. Si no nos recordamos, podemos ir a nuestra tabla. ¿Cuánto es? 1.80. Yo pregunto, ¿le ponemos 1.80 acá? A ver qué dicen. ¿Cuánto le ponemos? Ah, chicos, están en la clase, ¿no? ¿Cuánto le ponemos? 1.80. ¿Cuánto le ponemos? ¿Lo dejamos con 1.80? No, 2 metros. porque recuerden. ¿A cuánto? 2 metros. 2. Muy bien, veamos. 1.80 más 20 de mecha, porque tenemos que dejarle mecha acá, más la curva. Entonces estamos hablando de 2.15 metros. ¿Y cuánto es esto? Estamos hablando de 4, 5, 6, 75, 80, 90. Estamos hablando de 6.90 metros. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya tenemos esos datos. Ahora, ¿qué hacemos con esos datos? Muy bien. Para esto, nosotros lo que tenemos que hacer es sumar. La primera parte necesitamos 11.50 metros de cable. Esto es para acá, ¿verdad? Luego necesitamos 4.50 metros. Luego necesitamos 21.50 metros. Y por último necesitamos
6.90 metros. Muy bien. Sumamos esto. Operamos y realizamos nuestra operación. Muy bien, voy a sacar mi calculadora y digo, bueno, para resolver este ejercicio lo único que tengo que hacer es sumar. 11.50 más 4.5 más 21.5 más 6.9 y ahí está. Y le doy igual. ¿Cuánto me da? 44.4 metros. Entonces me da 44, perdón, 44 abajo, 44.4 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto de cable tengo que pedir? ¿Lo voy a pedir exacto? No. ¿Ya? Por lo menos, en esta parte yo tengo que pedir 45 metros de cable. ¿Ya? 45 metros de cable. Pero ¿será que solo eso voy a pedir? 45 metros de cable. Color blanco y 45 metros color negro. ¿Por qué color blanco y negro? Porque el negro va a ser para la viva y el blanco va a ser para la neutra. Si notan, solo para la instalación de tomacorrientes, para esto, ya estamos hablando de datos estimativos. Prácticamente yo necesito 45 metros de color blanco, 45 metros de color negro. Desde ahí yo ya sé que esa cantidad de cable necesito. Pero solo eso necesito, no. Ahora necesito hacer lo de iluminación. Ya, lo de iluminación. Entonces, esa va a ser su tarea, ¿ya? ¿Cómo así esa va a ser mi tarea? Ah, muy bien. ¿Cuál va a ser su tarea? Es que yo le voy a agregar este ejemplo, ¿verdad? Se lo voy a dejar ahí. Pero a otro plano que voy a agregar aquí, les voy a dejar aquí, miren, un ejemplo. Les voy a dejar solo la medida, es decir, la medida entre esto y esto. Yo les voy a poner, digamos, un ejemplo, 5 metros. De aquí para acá les voy a poner una medida de ¿qué? Digamos 2 metros. Un ejemplo. Solo se los voy a dejar eso. Entonces ustedes lo que van a tener que hacerme es el cálculo de cable para lo que es el circuito de iluminación. ¿Estamos claros?